Vamos a ver ahora las características de los ángulos de un triángulo. Para ello, hay que recortar triángulos de las páginas de su libro, la cual es la 185. Pero bueno, aquí tengo yo un triángulo. Es un triángulo equilátero. Tengo acá un triángulo equilátero. Vamos a hacer unos dibujitos acá. Un dibujito en el lado del vértice, acá el ángulo. Esto significa ángulo, ¿verdad? El vértice es este, es la esquinita. Pero dibujo acá algo que significa que estos son ángulos. Ahora, acá tengo un equilátero. ¿Qué voy a hacer? Voy a doblar por la mitad de este triángulo equilátero. Primero doblo aquí la mitad, y me doy cuenta que los ángulos son iguales porque no sobresale el papel, no sobresale ni un lado ni el otro, son iguales. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para aquí doblé la mitad, ¿verdad? Estamos claros. Aquí doblé la mitad y me resulta que estos dos ángulos son iguales. Podemos ver, no sobresale. Ahora voy a hacer lo mismo. Como estos dos son iguales, puedo comparar cualquiera de estos dos con este que me hace falta de acá. Voy a hacer esto. Voy a doblar al otro lado. Otra mitad. Para comparar el otro que me hace falta. Y nos damos cuenta que también son iguales. No sobresale ni uno ni el otro. Estas son características de un triángulo equilátero. Para un triángulo equilátero, sus tres lados y sus tres ángulos, tres lados y tres ángulos son iguales. Y lo pudimos comprobar. Ahora, vamos a un isósceles. Aquí tengo un triángulo isósceles. Voy aquí a marcar los ángulos. Esto significa que acá hay aberturas, ¿verdad? Hay ángulos. Bueno, voy a hacer lo mismo con el triángulo isósceles. Voy a doblar por la mitad del triángulo. Vamos a recordar que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Ahora, ya doblé a la mitad. Y se superpone este con este. Y vemos que los ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Estos dos. Ahora, como ya tengo que estos dos son iguales, puedo usar cualquiera de los dos para comparar con el otro. Voy a usar este. Y podemos ver aquí. Nos fijamos. Tiene este de acá, el otro, sobresale. Nos fijamos. Este sobresale. Este ángulo es más pequeño que este otro. Ahora nos damos cuenta que como para un triángulo isósceles hay dos lados iguales, por ende hay dos ángulos iguales y uno diferente. Entonces, para un triángulo isósceles hay dos lados iguales y uno diferente. Y por tanto, dos ángulos van a ser iguales entre sí. Y el otro va a ser diferente. Y dos ángulos iguales y un ángulo diferente.
Y eso ya lo pudimos comprobar. Ahora vamos a ver el escaleno. Aquí tengo un triángulo escaleno. Tenemos aquí, este es un ángulo, este es otro y este es otro. Vamos a hacer las comparaciones entre ángulos. Primero voy a comparar este con este. Vemos también, no son iguales. Acá vemos que este de acá abajo es más grande su abertura que el que está encima. No son iguales sus ángulos estos dos. Ahora voy a comparar cualquiera de estos dos con el que me hace falta. O puedo hacer mejor ambos para dejar bien comprobado. Voy a empezar con este. Ya dijimos que este y este no son iguales. Ahora vamos con este. Miren. Vemos que para nada tampoco es igual. Este ángulo es menos que este. Este es más abierto. Este es más grande. Ahora con el otro. Y vemos también este ángulo de encima, su abertura pequeña, y el de abajo podemos ver que es más grande su abertura. Quiere decir que ninguno de estos tres ángulos entre sí no son iguales. Por lo tanto, para un triángulo escaleno, tres lados diferentes entre sí y tres ángulos diferentes. Ha sido todo de características de los ángulos de un triángulo. Gracias.